Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar. Halil İbrahimseven no pudo contener las lágrimas al hablar con Esla Turkoglu por teléfono, confesándole que aún la sigue amando. Todo comenzó hace unos días, cuando según fuentes cercanas, Halil İbrahimseven decidió levantar el teléfono en medio de la noche y marcar el número de Esla Turkoglu. La actriz, sorprendida al ver el nombre en la pantalla, dudó unos segundos antes de responder. Lo que no esperaba era escuchar la voz quebrada de Halil diciendo con un hilo de voz, Esla, sana ala y sin yanyor. La frase dejó a la actriz en completo silencio, y ese silencio se convirtió rápidamente en el detonante de una conversación que hoy todos comentan en las redes. Se cuenta que Halil llevaba tiempo guardando esas palabras. Amigos cercanos aseguran que el actor no logra superar la ruptura, y que incluso en los rodajes mantiene una mirada perdida cuando se mencionan recuerdos del pasado. Yo pensé que con el tiempo todo pasaría, pero no puedo sacarte de mi corazón, habría dicho él entre sollozos durante esa llamada. La sinceridad y la vulnerabilidad del actor conmocionaron a Esla, quien según testigos de su entorno, quedó emocionalmente removida. Lo más sorprendente es que la llamada no duró pocos minutos. Al contrario, se extendió en una conversación intensa en la que Halil confesó que había intentado aparentar fortaleza frente a los medios, pero que en su soledad, las emociones lo dominaban. Esla, no me importa lo que diga la prensa, no me importa lo que piense la gente. Yo solo sé que cuando cierro los ojos, todavía estás aquí conmigo, habría dicho con la voz temblorosa. Por supuesto, las reacciones de los seguidores no tardaron en llegar. En Twitter, el hashtag #Halilsla volvió a ser tendencia, con miles de comentarios que iban desde mensajes de apoyo hasta pedidos para que la pareja se dé una segunda oportunidad. El amor verdadero nunca muere, solo se esconde por un tiempo, escribió una fan. Otra agregó, Halil llorando por Esla es la prueba de que aún hay esperanza para ellos. Las seguidoras más fieles no ocultaron su emoción y comenzaron a compartir videos de la pareja en sus mejores momentos, avivando la nostalgia colectiva. Mientras tanto, Esla, siempre más reservada, habría respondido con palabras medidas pero llenas de emoción. Según una fuente cercana, la actriz, después de un largo silencio, solo pudo decir, Halil, no es fácil para mí escucharte así. También tengo recuerdos, también me duele, pero no sé si podemos volver atrás. Esa frase, aunque no fue una negativa rotunda, dejó entrever que en su interior todavía existe un espacio ocupado por el actor. Lo cierto es que esta confesión telefónica ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Los programas de entretenimiento no dejan de comentar la noticia, y algunos periodistas aseguran que podría haber un encuentro cara a cara en los próximos días. Incluso se especula que Halil planea sorprender a Esla con un gesto romántico en público, algo que dejaría a todos sin palabras. La incertidumbre sobre un posible reencuentro ha encendido aún más la curiosidad de los seguidores. En varios foros de Internet, se discute intensamente si este gesto de Halil es parte de un impulso emocional pasajero o si realmente se trata de un movimiento sincero que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Los medios, por su parte, analizan cada detalle de las palabras y de los gestos que ambos han mostrado en los últimos días, intentando descifrar lo que se esconde detrás de esta inesperada llamada. Algunos periodistas especializados en farándula aseguran que Halil, desde hace meses, venía mostrando señales de nostalgia. Se le había visto escuchar canciones melancólicas en sus camerinos, e incluso colegas de set mencionan que en ocasiones prefería aislarse para no romper en llanto frente a todos. Esta vulnerabilidad, poco común en él, se ha convertido en un tema central para sus seguidores, quienes consideran que la autenticidad de sus emociones es lo que lo hace tan querido. Por otro lado, la figura de Esla sigue rodeada de misterio. La actriz, reconocida por su carácter reservado, ha sabido mantener su vida personal bajo un velo de discreción. Sin embargo, fuentes allegadas señalan que la llamada la dejó profundamente conmovida. Dicen que pasó la noche en vela,
repasando cada palabra de Alil, y que al día siguiente sus ojos enrojecidos delataban el impacto que aquella conversación había causado en ella. Aunque intenta mostrarse firme, quienes la conocen de cerca saben que la relación que compartieron fue muy significativa y que cerrar esa etapa definitivamente nunca ha sido tarea fácil. Las redes sociales, mientras tanto, se han transformado en un auténtico campo de batalla emocional. Los fanáticos han dividido opiniones, unos claman por la reconciliación inmediata, convencidos de que el amor entre ellos aún vive con fuerza, otros, más cautelosos, sugieren que revivir un pasado doloroso podría traer más heridas que alegrías. Sin embargo, lo que resulta indiscutible es el impacto mediático del suceso. Cada publicación relacionada con Alil y Esla genera miles de interacciones en cuestión de minutos. En medio de todo este revuelo, algunos expertos en relaciones han sido invitados a programas de televisión para analizar la situación. Uno de ellos afirmó: lo que vemos en Alil es un claro ejemplo de cómo, cuando los sentimientos no se gestionan, tarde o temprano terminan desbordando. La llamada a Esla es un grito de auxilio, una búsqueda desesperada por recuperar algo que le da sentido. Estas palabras resonaron profundamente en el público, que comenzó a debatir no solo sobre la pareja, sino también sobre la fragilidad de las emociones humanas. Las especulaciones sobre un próximo encuentro cara a cara crecen cada día. Algunos rumores apuntan a que podría darse en un evento público, donde Alil tendría la oportunidad de expresar sus sentimientos frente a todos, algo que dividiría aún más a la opinión pública. Otros aseguran que ya habría planes de una reunión privada, lejos de las cámaras, donde ambos podrían hablar con calma y sin presiones externas. Mientras tanto, los fanáticos han comenzado campañas digitales con mensajes como #Alilisla siempre o #una segunda oportunidad, buscando que sus ídolos comprendan que cuentan con un apoyo masivo si deciden retomar la relación. Entre los comentarios más emotivos destaca uno que se ha vuelto viral: cuando el amor es verdadero, ningún orgullo, ninguna distancia, ninguna ruptura puede destruirlo. Alil y Esla son la prueba de que el corazón siempre encuentra el camino de regreso. En este torbellino de emociones, lo único seguro es que el futuro de esta historia sigue abierto. ¿Será que la llamada de medianoche fue apenas el inicio de un nuevo capítulo? ¿O quedará como un recuerdo nostálgico de lo que pudo haber sido? Lo cierto es que, por ahora, millones de personas permanecen expectantes, pendientes de cada movimiento, cada gesto, cada palabra que pueda dar una pista sobre lo que ocurrirá entre ellos. Y mientras tanto, tanto Alil como Esla continúan con sus compromisos profesionales, enfrentando no solo las exigencias del mundo artístico, sino también el peso de la mirada pública, que no parece dispuesta a dejar pasar este episodio. Una cosa es clara: esta historia aún no ha terminado, y cada día que pasa, el interés y la emoción de los seguidores crecen como una ola imparable. Si quieren seguir enterándose de todo lo que ocurre entre Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario con su opinión y compartir este video. ¿Ustedes creen que volverán a estar juntos? Las leo en los comentarios, y no olviden, en este canal siempre tendrán las noticias más emocionantes del mundo de las celebridades.